En este vídeo vamos a repasar los principales problemas que nos pueden surgir en el tema de física moderna a través de la resolución de 20 cuestiones tipo test que tocan todos los temas de física moderna, ya sea bien teoría de la relatividad, física cuántica o física nuclear. Pregunta 1. Para un electrón en un acelerador de partículas para el cual nos dan el factor gamma, ¿cuál es el valor de su velocidad? Y nos dan como dato la velocidad de la luz en el vacío, ¿entiendes? Bueno, pues es muy sencillo, es simplemente una cuestión de saber cuál es la definición del factor gamma relativista, que es 1 partido de la a raíz de 1 menos v al cuadrado partido por c cuadrado. Y en esta expresión para gamma vamos a tener que despejar v. Para hacerlo pasamos la raíz al otro lado, multiplicando, y nos quedará gamma dividiendo en el otro. Entonces elevamos al cuadrado, de modo que en este lado de la derecha nos queda 1 partido por gamma al cuadrado. Ahora lo que haremos será pasar este término que está negativo a la derecha y este pasará restando a la izquierda, de modo que tendremos, bueno, si invertimos el orden de la igualdad, v cuadrado partido por c cuadrado es igual a 1 menos 1 partido por gamma cuadrado. Ya estamos casi, porque para quitar ahora los cuadrados sacamos raíz cuadrada y nos queda que v partido por c es igual a la raíz de 1 menos 1 partido por gamma cuadrado. Y ahora ya nos queda todo con la velocidad en términos de esta raíz donde aparece el factor gamma y la velocidad de la luz. Simplemente ahora, en este caso, sustituimos el valor de gamma, que es igual a 5, y entonces tenemos que la velocidad va a ser 1 menos 1 partido de 5 al cuadrado, todo dentro de la raíz, lo multiplicamos por el 3 por 10 a la 8 metros por segundo y nos da 2,939 por 10 a la 8 metros por segundo. Fijémonos que con un valor de gamma tan grande, que cambia, por ejemplo, la inercia de las partículas por un factor de 5, tenemos que estar muy cerca de la velocidad de la luz, porque las correcciones relativistas son muy grandes. Problema número 2. Ahora se nos pide calcular la longitud de onda de de Broglie de un electrón con una energía cinética de 1 megaelectronvoltio. Bien, aquí antes de empezar a calcular es importante señalar que aproximadamente la energía de un electrón ligado en un átomo es más o menos 1 electronvoltio. Por eso se introduce esta unidad, porque es la energía típica que puede tener pues eso, por ejemplo, un electrón en el átomo de hidrógeno. Para ionizarlo necesitas 13,6 electronvoltios. Es de este orden de magnitud. En cambio, el megaelectronvoltio está asociado a energías mucho más grandes, como las que tienen los constituyentes del núcleo. Si nos damos cuenta, la longitud de onda de de Broglie va como el inverso de la velocidad. En cierto modo se podría expresar como va como el inverso de la energía que tiene una partícula. Y nos da una idea de dónde está confinada la partícula. Los protones y neutrones que están confinados en una distancia de 10 a la menos 15 metros en el núcleo van a tener una energía asociada mucho mayor que los electrones que están confinados en el átomo, que es unas 100.000 veces mayor que el núcleo. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque si uno ve un electrón con una energía cinética de 1 megaelectronvoltio, esto automáticamente nos está diciendo que se trata de una partícula ultra relativista, es decir, con una velocidad
prácticamente igual a la de la luz, porque si no, no podría tener una energía tan grande. Y entonces ya directamente usa la aproximación, usa directamente las fórmulas relativistas. Nosotros, si no nos damos cuenta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar con la aproximación no relativista. Entonces decimos, bueno, pues la energía cinética, ¿qué es? Es un megaelectronvoltio, mega significa 10 a la 6. Para pasar de electronvoltios a julios, que lo haremos 1000 veces, tendremos que multiplicar por el valor absoluto de la carga del electrón, que siempre nos lo dan como dato. Lo tenemos aquí. Y entonces esto nos da que tenemos una energía cinética de 1,6 por 10 a la menos 13 julios, que claro, puede parecer ínfima, pero está concentrada en un pequeño punto, que es el electrón. Y ahora vamos con la aproximación no relativista. En esa aproximación vamos a suponer que las fórmulas de la mecánica newtoniana valen, y entonces voy a sacar la velocidad del electrón. Despejo de esta fórmula, me queda que la velocidad es la raíz de 2 veces la energía cinética partido por su masa, y cuando sustituyo datos, pues lo que me encuentro es que algo no está yendo particularmente bien, porque me queda 5,93 por 10 a la 8 metros por segundo, y esto yo sé que no es imposible porque es mayor que la velocidad de la luz. Lo que quiere decir eso no es que me haya equivocado en los cálculos, es simplemente que la aproximación no relativista es incorrecta. Por tanto, voy a tener que usar tanto para la energía cinética como para el momento lineal que aparece en la fórmula de la longitud de Broglie, las fórmulas de la relatividad. Esta no va a valer, sino que voy a tener que poner el factor gamma en el denominador. Bueno, pues la energía cinética relativista es la masa por el factor gamma menos 1 y por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, pues de aquí, si paso dividiendo la masa y la velocidad de la luz al cuadrado, y luego el 1 pasará sumando, obtengo el valor de gamma. Y sustituyo, lo que tengo es 1,6 por 10 a la menos 13 julios para la energía cinética, la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31, y luego tengo 3 por 10 a la 8 al cuadrado, y si a esto le sumo 1, me queda 2,954, el factor gamma. Como vemos, es un factor mucho más grande que 1, o sea que las correcciones relativistas importan mucho. Bien, y ahora la longitud de onda de de Broglie, ¿qué va a ser? Pues ahora va a ser la constante de Planck partido por el momento lineal, para el cual ahora tenemos que usar, como habíamos anticipado, la fórmula relativista. Tengo la constante de Planck, la masa, el factor gamma, me queda sacar de este factor gamma la velocidad. Lo hacemos exactamente igual que lo hemos hecho en la cuestión 1. Ya no lo voy a despejar en detalle. Antes hemos encontrado que la velocidad en términos del factor gamma venía dada por esta raíz y multiplicado por la velocidad de la luz. En este caso, ¿qué tendremos? Tendremos 1 menos 1 partido de 2,954 al cuadrado, y esto multiplicado por 3 por 10 a la 8, que nos da 2,823 por 10 a la 8 metros por segundo. Como vemos, otra vez más, una velocidad muy próxima a la de la luz. Es el momento ahora de sustituir. Sustituimos la constante de Planck y ponemos también la masa del electrón, la velocidad que hemos hallado y asimismo el factor gamma, 2,954, y el resultado es 8,737 por 10 a la menos 13 metros, que se corresponde con la opción C.
fijémonos que normalmente un electrón con energía del electronvoltio suele tener una longitud de onda de Broglie de más o menos 10 a la menos 10 metros. Esto está bien que nos suene para ver si cometemos algún error numérico. En este caso, como tiene una energía mucho mayor, va a estar su longitud de onda de Broglie confinada a una distancia mucho menor. El ejercicio 3 es simplemente una chorrada para recordarnos algo muy importante. Nos dice con qué velocidad se mueve un fotón que tiene una longitud de onda de 140 nanómetros. Nos dan como datos la constante de Planck y la velocidad de la luz. Bueno, es que nos lo están dando. O sea, independientemente de la longitud de onda o de cualquier dato que no necesitemos que nos pueden estar dando, la velocidad de la luz y por tanto de un fotón es siempre la misma. En este caso, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. De hecho, aquí nos comenta en la opción D que este valor dependerá del observador según la teoría de la relatividad de Einstein. Postulado número 2 de la relatividad, todo observador mide el mismo valor de la velocidad de la luz. De hecho, esa es la base de la teoría de la relatividad. Por tanto, nada más que decir, pero sí que hay que tenerlo claro. No depende de la longitud de onda, no depende del observador, de nada de ello. Ejercicio 4. Vamos ahora con efecto fotoeléctrico. Nos dan aquí una tabla de longitudes de onda de la luz visible y nos dice que de acuerdo con esta tabla veamos cuál de las siguientes afirmaciones es válida para el efecto fotoeléctrico en el hierro. El hierro es un metal al que cuesta bastante arrancarle electrones. Tiene un trabajo de extracción, una función de trabajo de 4,5 electronvoltios. Cuando en los metales que se suelen usar para la producción de efecto fotoeléctrico, esto suele estar en algo menor de un electronvoltio. Bien, recordemos. Ecuación básica de Einstein del efecto fotoeléctrico. La energía que trae el fotón, que la podemos expresar como la constante de Planck por la frecuencia, o si nos diesen la longitud de onda de este modo, es igual a que al trabajo que se invierte en extraer el electrón del metal, más la energía cinética que se le da al electrón, que será igual a 1/2 de la masa por su velocidad al cuadrado. Esta es la masa del electrón, más, si lo hubiese algún potencial eléctrico en contra, la diferencia de energía potencial que tenga que superar. Bien, ahora nos dice: se produce efecto fotoeléctrico si la longitud de onda de la radiación incidente es superior a una cierta longitud de onda umbral. Bien, recordemos, ¿cuándo va a haber efecto fotoeléctrico? Hay efecto fotoeléctrico siempre y cuando, si no nos preocupamos de momento por este término, los electrones salgan con una energía cinética que sea positiva o como mínimo nula. En el caso límite, si la energía cinética nos diese negativo, significa que los electrones no tienen energía suficiente, el fotón no les comunica una energía suficiente como para salir. Bien, pues habrá efecto fotoeléctrico siempre que la energía cinética sea mayor o igual que 0, y esto implica que la energía del fotón sea mayor o igual que el trabajo de extracción. En el caso límite, ¿qué tenemos? Tenemos estas dos relaciones que nos definen lo que se llaman frecuencia umbral y longitud de onda umbral. Si nos damos cuenta de este signo, va a haber efecto fotoeléctrico siempre que la frecuencia sea mayor que esta frecuencia umbral y siempre que la longitud de onda sea menor que la longitud umbral, porque fijémonos ahora que esta aparece en el denominador. Bueno, pues si tenemos esto claro,
vamos a ir calculando. Aquí nos da la longitud de onda umbral, vamos a chequearla. Lo primero que vamos a hacer es pasar el trabajo de extracción a unidades del sistema internacional, pasamos de electronvoltios a julios, multiplicando por el valor absoluto de la carga del electrón, que lo tenemos aquí. Y entonces ya lo tenemos en julios. Ahora la frecuencia umbral la despejamos de aquí. Nos queda que es igual al trabajo de extracción partido por la constante de Planck, y nos queda 1,086 por 10 a la 15 hercios. Y por otra parte, la longitud de onda umbral la podemos encontrar con esta fórmula, o directamente están relacionadas claramente por esta expresión. Bueno, pues nos queda 3 por 10 a la 8 metros por segundo, lo dividimos entre el resultado que teníamos para la frecuencia umbral y nos da una longitud de onda de 2,762 por 10 a la menos 7 metros. Bien, la primera de las opciones que vamos a descartar, ¿cuál es? Pues es la B. Está descartada porque hemos calculado la frecuencia umbral y no coincide con el valor que nos están dando aquí. Este número no es el mismo que este de aquí. La otra que podemos descartar es, pero esta es algo más sutil, la A, porque nos dice que se va a producir efecto fotoeléctrico si la longitud de onda de la radiación incidente es superior. Y nosotros sabemos que para que haya efecto fotoeléctrico tiene que ser inferior a la longitud de onda umbral, que esta vez sí que nos la daban bien calculada. O sea que esta también de aquí descartada. La opción D nos dice ahora que la energía cinética de los fotoelectrones que arranca la luz roja es superior a la energía de los electrones que arranca la luz violeta. Pero fijémonos, la energía cinética, ¿qué va a ser? Pues la energía que trae el fotón menos lo que ha costado sacar al electrón del metal. Pero claro, la energía del fotón va a ser menor conforme aumente su longitud de onda. Y la longitud de onda del rojo, como vemos en esta tabla, también lo sabemos ya, es mayor que la del violeta. Por tanto, un fotón rojo tiene menor energía que un fotón violeta, y los electrones que arranque van a tener menor energía que los que arranque un fotón de longitud de onda violeta. Por tanto, esta también va a quedar descartada y solo quedaría la opción C. Vamos a comprobar que es cierta. Nos dice que la luz visible no consigue arrancar electrones del hierro. Para que consiga arrancar electrones del hierro, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos que la longitud de onda sea tan pequeña como fuese posible, de forma que fuera menor que la umbral. La longitud de onda más pequeña que encontramos, ¿cuál es? Pues es la del violeta, que nos dan aquí 380 nanómetros, si lo veis aquí, que es 3,8 por 10 a la menos 7 metros. Pero esa longitud de onda no es menor que la longitud de onda umbral. Por tanto, no va a haber efecto fotoeléctrico con luz visible. Si uno quiere arrancar electrones del hierro, va a necesitar usar luz ultravioleta. En el ejercicio 5 seguimos con efecto fotoeléctrico. En este caso nos piden que calculemos la función de trabajo, sabiendo que si tenemos un haz monocromático, o sea, de una única longitud de onda de fotones, con 2 electronvoltios de energía, y los electrones que salen del metal tienen una energía cinética máxima de 7 por 10 a la menos 20 julios, pues, y estas constantes de aquí, determinarlos. Un ejercicio muy fácil, porque la ecuación del efecto fotoeléctrico
nos dice que la energía que trae el fotón se invierte en el trabajo de extracción y la energía cinética con la que salen los electrones. Fijémonos, siempre que nos digan energía cinética máxima, esto nos está diciendo que no nos preocupamos por ningún tipo de diferencia potencial, o sea, obviamos el término que habíamos puesto aquí a continuación. De modo que la energía cinética máxima, si nos la piden, siempre la podemos expresar como la energía del fotón menos el trabajo de extracción. Bueno, pues en este caso, la energía del fotón, ¿cuánto es? La energía del fotón nos la dan directamente, es 2 electronvoltios, que los tenemos que pasar a julios multiplicando por el valor absoluto de la carga del electrón, que lo tenemos aquí. Esto nos da 3,2 por 10 a la menos 19 julios. Y despejando de aquí, pasa la energía cinética al otro lado restando, y ya lo tenemos. Es una simple resta lo que se nos pide aquí, es 3,2 por 10 a la menor 19 menos 7 por 10 a la menos 20, que es 2,5 por 10 a la menor 19 julios. Y ahora, como los resultados nos vuelven a dar en electronvoltios, volvemos a convertir. Para convertir, dividimos entre 1,6 por 10 a la menor 19 y nos da 1,562 electronvoltios. Recordemos que el electronvoltio es algo muy pequeño, o sea que algo como un electronvoltio se tiene que corresponder con algo a la menos 19 julios, que a veces dudamos si hay que dividir o multiplicar en este factor de conversión. Recordemos, un electronvoltio, si no lo hacemos con un factor de conversión, es igual a la carga del electrón en julios. Bueno, pues esto nos deja con la opción A. En el ejercicio 6 comenzamos los cálculos de desintegración radiactiva. Y este es un problema bastante interesante. Nos habla de un isótopo radiactivo que está presente en el potasio, en una proporción muy pequeña, 0,012% en masa. Y ahora nos dice, bueno, pues si tienes un plátano, normalmente por término medio tiene unos 600 miligramos de potasio. Y ahora dice, ¿y si en vez de un plátano llevar 10 plátanos, cuál es la actividad radiactiva que van a tener esos 10 plátanos? O sea, si lo quisieras detectar en un aeropuerto, nos dice aquí, ¿cuál es la mínima sensibilidad que tendría que tener de cuántas desintegraciones por segundo tiene que ser capaz de detectar ese detector de modo que pite? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que normalmente los detectores que uno encuentra son capaces de reconocer una muestra radiactiva si emite un montón de radiación. Aquí en este caso va a tener una actividad muy pequeña y nos piden calcula esa actividad para ver cuándo pitaría el detector. Bien, la actividad, vamos a ir poniendo las fórmulas que conocemos. Recordemos que la actividad, que son las desintegraciones por segundo, ¿a qué es igual? Es igual a la constante de desintegración, que nos indica cómo de rápido decae un cierto elemento, multiplicado por el número de núcleos que tenemos. En este caso vamos a obtener lambda, la constante de desintegración, a partir del periodo de semidesintegración que nos dan. Vamos a hacerlo. El periodo de semidesintegración, como luego los resultados no nos dan en sistema internacional, en becquerels, lo voy a pasar todo a segundos. Entonces, en este caso tenemos 1,28 por 10 a la 9 años
Para convertirlos a segundos voy a multiplicar por 365,25 días que tiene un año, 25 por los años bisiestos, si no se pone da un poco igual, multiplicado por 24 horas que tiene un día y por 3600 segundos que tiene una hora. Y esto nos da 4,039 por 10 a la 16 segundos. Una vez que tengo esto, uso la relación que hay entre ambos. La constante de desintegración es el logaritmo de 2 partido por el periodo de semidesintegración. Y esto me queda logaritmo de 2, aproximadamente 0,693, entre el resultado obtenido, y me queda un número muy pequeño, en segundos a la menos 1. Vale, ya tengo la primera parte. Ahora me queda calcular los núcleos. Para calcular los núcleos lo tengo que hacer a partir de la masa. Entonces, acordémonos que el número de núcleos, ¿a qué es igual? El número de núcleos es igual al número de moles por el número de Avogadro. Y el número de moles es igual a la masa que tenemos en gramos, partida de la masa del isótopo en cuestión en UMAS, y esto multiplicado por el número de Avogadro. Tenemos todos los datos, hay que calcular, no obstante, la masa del isótopo radiactivo. La masa del isótopo radiactivo, ¿cuál será? Pues fijémonos, tenemos 10 plátanos. Cada uno de ellos tiene 600 miligramos de potasio, es decir, 0,6 gramos. Y ahora, estos son los gramos de potasio, que nos dan 6 gramos, pero ahora de esos 6 gramos, solo el 0,012% es del isótopo radiactivo con número másico 40. Por tanto, debemos multiplicar por ese 0,012%, que al oro, igual que 80%, es 0,8, corremos la coma, 2 para la izquierda, aquí también hay que añadir 2 ceros. Esos son típicos errores, esto es 0,012%. Y el resultado que nos queda al final es 7,2 por 10 a la menos 4 gramos hay en esa muestra de 10 plátanos del isótopo radiactivo. Cuando ya tenemos la masa, procedemos a usar esta fórmula de aquí. Nos queda que el número de núcleos va a ser igual a 7,2 por 10 a la menos 4. La masa del isótopo nos la dan aquí en UMAS, es prácticamente igual al número másico, evidentemente, y multiplicamos por el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23, y resulta que tenemos 1,085 por 10 a la 19 núcleos. Bueno, pues ya está, ya podemos calcular la actividad. La actividad va a ser igual a 1,716 por 10 a la menos 17, que lo tenemos aquí, una probabilidad baja de desintegración, pero como hay muchos núcleos, pues nos sale que por término medio se desintegran unos 186 por segundo, o sea que la actividad es de 186,1 becquerels. Esto es una actividad muy pequeña, es muy raro que un detector pueda medir esto, tiene que ser un detector de una gran precisión. Y la opción resultante es la opción C. En el ejercicio 7 volvemos a tener que calcular la actividad de una muestra. Ahora lo que conocemos es directamente el número de núcleos y volvemos a conocer el periodo de semidesintegración, pero ahora no lo queremos hacer en el momento de la preparación de la muestra, sino 20 días más tarde, de modo que se ha desintegrado parte de la muestra. Bien,
vamos lo primero de todo a hallar la constante de desintegración y lo hacemos expresando el periodo de semidesintegración, que es 5,27 años, en segundos. Multiplicamos por el número de días en un año, por el número de horas en un día, por el número de segundos en una hora, todo tal y como lo habíamos hecho antes. Y nos queda que 5,27 años son pues aproximadamente 166 millones de segundos. Ahora, el número inicial de núcleos es de 10 a la 20. Y el tiempo que transcurre desde la preparación de la muestra hasta que medimos su actividad es de 20 días, que también lo vamos a pasar a segundos. Lo multiplicamos por 24 horas que tiene un día y por 3.600 segundos que tiene una hora. Y esto nos da 1,728 por 10 a la 6 segundos. Bien, ahora tenemos que calcular la actividad, como antes. ¿A qué va a ser igual esto? A la constante de desintegración por el número de núcleos. La constante de desintegración la sacamos directamente del periodo de semidesintegración. Es el logaritmo neperiano de 2, partido del resultado que ya teníamos, y esto nos da 4,168 por 10 a la menos 9 segundos a la menos 1. Para obtener el número de núcleos que tenemos en el momento que medimos la actividad, a los 20 días, necesitamos la ley de desintegración exponencial. Va a ser igual al número de núcleos inicial por la exponencial negativa de la constante radiactiva multiplicado por el tiempo que ha pasado. Bien, esto es igual a 10 a la 20 multiplicado por el número e elevado a menos 4,168 por 10 a la menos 9 y por el tiempo que teníamos aquí, que es 1,728 por 10 a la 6 segundos. Si ponemos todo junto para calcular la actividad, nos queda lambda, lo teníamos aquí calculado, y el número de núcleos es este, lo vuelvo a copiar, aunque lo podría haber también calculado paso a paso, y el resultado es igual a 4,138 por 10 a la 11 becquerels. Esto es una actividad más normal, se corresponde con la opción D, o sea, un montonazo de desintegraciones por segundo. Esto es una muestra radiactiva real de un isótopo que realmente radia. En el ejercicio anterior de los plátanos es que era un número de desintegraciones pequeñísimo por segundo. En el ejercicio 8 se nos pregunta por un concepto que realmente es muy controvertido porque no tiene un gran sentido, que es la masa relativista. La masa en realidad no cambia, lo que sí que cambia es la inercia de una partícula. Conforme crece su velocidad, en teoría de la relatividad lo que sabemos es que crece su momento lineal y eso significa que cuesta más acelerarla con una misma fuerza. Pero bueno, dejándonos de este tipo de discusiones, es un ejercicio que está tirado porque la masa que llamaríamos relativista es igual a la masa en reposo por el factor gamma. O sea, lo único que hay que hacer es, si me dan la masa en reposo de este electrón, es calcular el factor gamma sabiendo la velocidad. Bueno, pues hagámoslo. El factor gamma es igual a 1 partido por la raíz de 1 menos v al cuadrado partido de c al cuadrado. Pues hacemos los cálculos pertinentes después de sustituir. Aquí me queda 1 menos, lo voy a poner esto como un solo cuadrado, da igual. 2,5 por 10 a la 8 partido de 3 por 10 a la 8. Si lo pongo de este modo se me va antes el 10 a la 8 y bueno, pues simplifica algo los cálculos. El caso es que me queda
un valor de gamma igual a 1,809. Fijémonos, es un valor que difiere de 1 bastante porque estoy bastante cerca de la velocidad de la luz. Tengo un 83 y pico % de la velocidad de la luz. Bueno, pues ahora ya está. La masa relativista de este electrón va a ser su masa en reposo por el factor gamma, o sea, multiplicar 9,1 por 10 a la menos 31 por 1,809, y esto nos da 1,646 por 10 a la menos 30 kilos, que es la opción C. En la pregunta 9 volvemos al efecto fotoeléctrico y esta vez vamos a ver una relación que nos puede ayudar, que es la relación que existe entre la energía cinética máxima con la que salen los electrones emitidos y el potencial de frenado. Bien, hemos visto antes que tenemos que la energía del fotón era igual a el trabajo que cuesta sacarlo más la energía cinética que le damos al electrón más la diferencia de energía potencial que tuviera que superar en su caso. Bien, cuando no nos preocupamos por esta diferencia de potencial, decimos que el electrón sale con energía cinética máxima, si no tratamos de frenarlo con un potencial en contra. Y nos queda esta fórmula. En cambio, hablamos de potencial de frenado. Potencial de frenado significa que los electrones salen completamente parados. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cómo vamos a calcular el potencial de frenado? Vamos a calcularlo. Esta carga de aquí va a ser la carga del electrón, E. Pues si la energía cinética es 0, nos queda esta relación de aquí. Este número es negativo. Por lo general, si es un potencial de frenado, será negativo también, pero normalmente nos lo piden en valor absoluto. Bueno, aquí, si os dais cuenta, estas dos expresiones son muy parecidas. Lo que se deduce claramente es que estos dos términos tienen que ser iguales. La energía cinética máxima va a tener que ser igual a, si ya lo pongo todo en valor absoluto para no liarme con los signos, la carga del electrón por el potencial de frenado. Y de aquí me queda que el potencial de frenado va a ser igual a la energía cinética máxima partido por la carga del electrón en valor absoluto. Bien, pues hagámoslo en este caso. En este caso, el potencial de frenado, todos estos datos de aquí, la velocidad de la luz, la constante de Planck en realidad me sobran, no los necesito para nada, es igual a la energía cinética máxima, que es 2,5 electronvoltios, los paso a julios multiplicando por 1,6 por 10 a la menor 19, la carga del electrón. Y ahora, si me doy cuenta, tengo que volver a dividir por la carga del electrón. Entonces, esto va a pasar siempre. Lo que me doy cuenta es que el potencial de frenado coincide con la energía cinética máxima expresada en electronvoltios. Esto va a ser siempre así. Y en este caso, pues es 2,5 voltios, porque la energía cinética máxima era 2,5 electronvoltios. Y esto coincide con la opción A. En el ejercicio 10 del efecto fotoeléctrico nos vuelven a pedir calcular el trabajo de extracción de un metal, pero esta vez no para un electrón, puesto que la fórmula del efecto fotoeléctrico siempre es para un único electrón, sino para un mol de electrones emitidos. Bueno, es muy sencillo, es simplemente multiplicar por el número de electrones que hay en un mol, que es el número de Avogadro. Bien, vamos allá. La ecuación que tenemos siempre es que la energía del fotón, si no hay ningún potencial por medio, que nadie nos habla de él, es simplemente el trabajo de extracción más la energía cinética, si no hay potencial eléctrico en contra, será la máxima de los electrones. La energía del fotón, como nos la dan en términos de la longitud de onda, pues será igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz partido por la longitud de onda. Y de aquí obtenemos que el trabajo de extracción es igual
a h por c partido por lambda menos la energía cinética. Y todo lo tenemos que expresar en sistema internacional, por tanto, la energía cinética máxima, que es 1 electronvoltio, tenemos que convertirla a julios, que es 1,6 por 10 a la menos 19 julios, el valor de la carga del electrón puesto positivo. Bueno, pues ya es una cuestión únicamente de sustituir datos, la constante de Planck, la velocidad de la luz, la longitud de onda, que es 360 nanómetros. Nanómetros significa por 10 a la menos 9, esto nos queda 3,6 por 10 a la menos 7, que es lo mismo que 360 por 10 a la menos 9. Restamos 1,6 por 10 a la menos 19. Una cosa que hay que tener en cuenta es que los términos de la ecuación del efecto fotoeléctrico suelen ser del mismo orden. Lo que no tendría sentido es que esto... no tendría sentido. Sería muy extraño que ocurriese, sería que esto fuera del orden de 10 a la menos 19 y esto nos saliera algo del orden de 10 a la menos 13, por ejemplo. Son términos que tienen que ser más o menos del mismo orden de magnitud. Eso nos puede ayudar a ver si cometemos algún error numérico. Bueno, el caso es que esto nos queda 3,925 por 10 a la menos 19 julios. Esto es lo que cuesta arrancar un electrón. Ahora, para un mol de electrones, el trabajo de extracción para un mol de electrones va a ser el trabajo para uno de ellos multiplicado por el número de Avogadro, que lo tenemos aquí, 6,022 por 10 a la 23. Aquí las unidades no están bien, perdón. Estos son moles a la menos 1, o sea, electrones que hay en un mol, o átomos que hay en un mol, o lo que sea. Y esto nos da igual a 2,364 por 10 a la 5 julios. Claro, arrancar un número tan importante de electrones, esto sí que ya lleva una energía considerable, que son 236.000 julios. Y se corresponde con la opción D. El problema 11 nos dice que a qué porcentaje con respecto a la inicial se reduce la actividad de un isótopo radiactivo cuando ha transcurrido un tiempo igual a la vida media, ¿vale? O sea, cuando T es igual a la vida media, que es tau, que acordémonos que es igual a 1 partido por la constante radiactiva. Bueno, sabemos que para la actividad tenemos, igual que para el número de núcleos, una ley de desintegración exponencial. Si la expresamos en términos de la vida media, nos queda esta expresión, poniendo lambda igual a 1 partido por tau. Ahora, cuando el tiempo es igual a la vida media, sustituimos T por tau y nos queda que esto es igual a sub 0 por e elevado a la menos 1. Y si calculamos e elevado a la menos 1, esto es igual a 0,3679 por la actividad inicial. Esto quiere decir que la actividad pasada un tiempo igual a la vida media es igual a un 36,79% de la actividad inicial, que es esta opción B de aquí, independientemente del valor concreto que tenga tau o del valor de la actividad inicial. En el ejercicio 12, ahora se nos da la vida media y nos piden calcular cuál es el tiempo que ha de pasar tal que la actividad de la muestra sea un 70% de la original. O sea, la actividad en el tiempo t debe ser 0,7 por a sub 0. Bueno, pues volvemos a tener
la ley de desintegración exponencial. No vamos a convertir estos años a segundos porque luego lo tendríamos que volver a pasar a años. Simplemente recordemos que todos los tiempos van a estar en años si somos consistentes. La ley de desintegración exponencial nos dice que la actividad en un tiempo t es igual a la inicial por e a la menos lambda t, donde lambda es la constante de desintegración, o bien escribiendo que lambda es igual a 1 partido por tau, la vida media. Esto nos queda a sub 0 por e a la menos t partido por tau. Ahora, queremos que en el tiempo t esto sea igual a 0,7 veces la actividad inicial, y esto es igual a la actividad inicial por e elevado a menos t, que es nuestra incógnita, partido por 15, con todos los tiempos en años. Vemos que la actividad inicial se va porque lo que nos interesa es la proporción, y ahora tenemos que despejar esta ecuación de aquí, y lo hacemos sacando logaritmos a cada lado. El logaritmo de 0,7 nos queda que es igual a menos t partido por 15, y por tanto t es igual a menos 15 por el logaritmo de 0,7. Y esto nos da 5,35, y recordemos que todos los tiempos los estábamos poniendo en años. O sea que se trata de la opción B. En el ejercicio 13 nos vuelven a dar la vida media de un cierto isótopo, y ahora lo que nos dan es una disminución en la masa. Nos dicen que tenemos una masa inicialmente de 30 gramos, y después de un cierto tiempo t se han desintegrado 20 gramos, por lo tanto quedan 10 gramos de la muestra. Y nos piden que cuál es ese tiempo t. Recordemos que la masa viene dada en términos del número de núcleos por esta expresión. Bueno, más bien al revés, la vamos a recordar mejor. El número de núcleos es el número de moles por el número de Avogadro, y esto era igual a la masa partido por la masa atómica por el número de Avogadro, y por tanto si uno despeja de ahí nos queda esta expresión por el número de núcleos. Pero puesto que esto es una constante, esto significa que la misma ley de desintegración exponencial que tenemos para los núcleos la tenemos para las masas, siempre y cuando se refieran al mismo isótopo. Por tanto, tenemos esta expresión de aquí. Si la queremos expresar en términos de la vida media, que es la que nos dan aquí, pues esto nos quedaría de este modo. Bueno, pues en esta expresión, ¿qué tenemos? Tenemos la masa inicial, esta de aquí, la masa transcurrido un tiempo t, y tenemos la vida media. Por lo tanto, la única incógnita es el tiempo transcurrido. Sustituimos pues, nos queda masa después de un tiempo es 10 gramos, masa inicial es 30 gramos, por e elevado a menos t partido de 1840. Si lo ponemos en años, el resultado que nos va a salir para t va a ser también en años. Bueno, pues pasamos el 30 dividiendo. Y ahora, para anular la exponencial, podemos sacar logaritmos. Nos queda el logaritmo de 10 entre 30, o de 1/3, si lo queremos simplificar ya, es igual a menos t partido por 1840. Pasamos el 1840 multiplicando al otro lado, también el signo menos al otro lado, y nos queda, por tanto, t igual a menos 1840 por el logaritmo de 1/3, y esto es 2021,4 años. Es el tiempo que tendría que transcurrir. Fijémonos que hemos visto en un ejercicio anterior que cuando pasa un tiempo igual a tau, a la vida media, la muestra se ha reducido a un 36,79%. Ahora la muestra se ha reducido a un 33,33%, 1/3 de la inicial. Por tanto, ha tenido que transcurrir un tiempo que es algo mayor
que la vida media, porque se ha desintegrado algo más y efectivamente nos da un tiempo que es un poco mayor que la vida media. En el ejercicio 14 tenemos un caso en el que nos piden combinar tanto lo que sabemos de efecto fotoeléctrico como de longitud de onda de de Broglie. Bien, nos dice que si sabemos la función de trabajo de un metal, ¿vale?, que la paso a Julios para que esté todo en sistema internacional, y sabemos asimismo la frecuencia de la luz que incide, nos dicen que cuál es la longitud de onda de de Broglie mínima asociada a los fotoelectrones emitidos. Bien, ¿por qué nos dicen la palabra mínima? Que nadie se confunda. Es mínima porque corresponde a la energía cinética máxima, que en el fondo siempre es la que nos piden. ¿Por qué? Porque la longitud de onda de de Broglie es igual a h partido por el momento lineal, que es proporcional a v. O sea que cuando crece la velocidad, la longitud de onda de de Broglie baja, mientras que la energía cinética evidentemente sube. O sea que van al revés, cuanta más energía tengan los electrones, su longitud de onda de de Broglie va a descender, por eso se llama mínima. Quiere decir simplemente que calculemos su energía cinética máxima y a partir de ahí la longitud de onda de de Broglie. Bien, para calcular la energía cinética máxima, sabemos que va a ser la diferencia de la energía que trae el fotón, que es la constante de Planck por su frecuencia, menos lo que ha costado sacarlo de ahí. Sustituyendo los valores, nos queda 6,63 por 10 a la menos 34 por 10 a la 16 hercios, menos 4 por 10 a la menos 19, y esto nos da 6,23 por 10 a la menos 18 julios. Un poquito menos de medio electronvoltio, o sea, que tiene poca energía. Esto ya simplemente si alguien tiene mucho manejo con este tipo de problemas se dará cuenta de que la aproximación no relativista va a ser buena. Pero bueno, de momento es simplemente una suposición. Una suposición que salvo que lo veamos muy claro siempre vamos a hacer, porque suele ser buena. Esto significa que vamos a considerar que la energía cinética máxima viene dada por la fórmula habitual de la mecánica newtoniana y entonces la longitud de onda de de Broglie la vamos a poder calcular también con el momento no relativista en el denominador. Bien, de aquí, ¿qué tenemos? De aquí tenemos que la velocidad del electrón, para sustituirla luego aquí abajo, es la raíz de 2 veces la energía cinética máxima partido por la masa. Y ¿qué tenemos? Pues sustituyendo, esto es la raíz de 2 por 6,23 por 10 a la menos 18 y por 9,1 por 10 a la menos 31. Y esto nos queda 3,7 por 10 a la 6 metros por segundo, que confirma nuestra hipótesis no relativista, porque es bastante inferior al límite que solemos poner, que es 1/10 de la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 7 metros por segundo. Una vez que tenemos la velocidad ya está, porque ahora sustituimos los valores de la constante de Planck, así como de la masa del electrón, no necesitamos poner el factor gamma, que sería prácticamente 1, y esto nos queda 1,969 por 10 a la menor 10 metros, una longitud de onda de de Broglie típica de un electrón que tiene una energía de más o menos 1 electronvoltio, y coincide con la opción D. En el ejercicio 15 abordamos
el cálculo de la energía media de enlace por nucleón. Cuando se juntan una serie de protones y de neutrones en un núcleo, se juntan porque tienen menor energía juntos que por separado. Esto ocurre también, por ejemplo, en las reacciones químicas. Algo se junta porque junto tiene menor energía que por separado. El principio de mínima energía. Las cosas tienden a un estado de mínima energía siempre y cuando la entropía esté constante. Ahora, lo que ocurre aquí es que las energías involucradas en la fuerza nuclear son tan grandes que se empieza a notar la fórmula de Einstein, que nos dice que la variación de energía se debe notar como una variación de masa, puesto que energía está relacionada con la masa en reposo de los constituyentes. De hecho, en las reacciones químicas también hay diferencia de masa. Las cosas juntas tienen menos masa que por separado, pero es una diferencia de masa tan pequeña que no se puede medir realmente. Bueno, a esta diferencia de masa entre lo que está junto y lo que está separado se le llama defecto másico, y es igual a la masa de los constituyentes menos la masa del núcleo. Cuando multiplicamos el defecto másico por la velocidad de la luz al cuadrado, nos da esta diferencia de energías, que es lo que se llama la energía de ligadura. Cuanto mayor sea esta diferencia, quiere decir que más en un estado de menor energía está el núcleo, y eso quiere decir que es más estable. Ahora, lo que realmente es importante es que esta energía de ligadura o de enlace por nucleón. La que toca lo pondríamos así, dividiendo esta energía total entre el número total de nucleones. ¿Un nucleón qué es? Un nucleón es una manera de designar a los protones y a los neutrones por separado. Cuando sumamos el número de protones y de neutrones nos da el número másico. Entonces, la fórmula de la energía media de enlace por nucleón es simplemente el defecto másico por c al cuadrado y dividido por el número másico. Cuanto menor sea este valor, más estable será un núcleo. El núcleo que tiene menor energía de enlace por nucleón, mayor energía de enlace por nucleón, es el hierro, y es el núcleo más estable. No se integra radiactivamente ni hacia menores valores del número másico ni hacia mayores valores del número másico. Bien, pues vamos a calcular el defecto másico. Tenemos el tritio está formado por un protón y dos neutrones, o sea que es este núcleo de aquí. Es hidrógeno porque solo tiene un protón, pero tiene tres constituyentes, número másico 3. Y bueno, ¿cuántos constituyentes tiene? Su masa, pues tiene un protón que pesa 1,0073 UMAS. No falta que pongamos las unidades, más dos neutrones que cada uno de ellos nos indican que tiene una masa de 1,0087 UMAS, y restamos la masa del núcleo, que nos dicen que es 3,016 UMAS, y esto nos queda 8,7 por 10 a la menos 3 UMAS, que con el factor de conversión que nos dan aquí de UMAS a kilogramos, resulta ser 1,453 por 10 a la menos 29 kilos. Un defecto másico súper pequeño, incluso unas 100 veces más pequeño que la masa del protón. Para pasar de aquí a aquí hemos multiplicado, como hemos dicho, por 1,67 por 10 a la menos 27. Bueno, pues ahora ya la energía de enlace por nucleón va a ser el defecto másico multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado y dividido por el número másico.
Esto nos da 1,453 por 10 a la menos 29 multiplicado por 3 por 10 a la 8 al cuadrado y partido por el número másico, que es 3. Y esto nos da 4,359 por 10 a la menos 13 julios por nucleón, que si lo queremos pasar a electronvoltios, puesto que las soluciones que nos dan están en esa unidad, dividimos entre 1,6 por 10 a la menos 19, el valor absoluto de la carga del electrón, que lo tenemos aquí, y nos da 2,724 por 10 a la 6 electronvoltios, o sea, 2,724 megaelectronvoltios, que es la opción C. Recordemos, las energías típicas de un electrón en la corteza de un átomo, electronvoltios. Las energías típicas de las reacciones nucleares o de un constituyente del núcleo, megaelectronvoltios. En el ejercicio 16 de efecto fotoeléctrico se nos pide calcular el número de fotones que inciden sobre una muestra de metal a partir del valor de la intensidad de la radiación expresada en vatios por metro cuadrado. Bien, para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber que la energía total de la radiación la estamos expresando de dos formas distintas. Cuando la expresamos como radiación ondulatoria, habíamos definido que la intensidad es energía partida por superficie por tiempo, o sea, potencia partido por superficie, vatios partido por metro cuadrado. De modo que la energía es igual a la intensidad por la superficie y por el tiempo. Pero ahora que consideramos la radiación no como una onda, sino como un manojo de fotones, la energía total que vamos a tener, ¿qué va a ser? Va a ser igual al número de fotones por la energía del fotón, que en este caso, como nos dan su longitud de onda, la podemos expresar ya directamente como h por c partido por lambda. Entonces, estas dos cosas tienen que ser iguales, no podemos estar diciendo cosas diferentes cuando lo vemos desde un punto de vista ondulatorio o desde un punto de vista corpuscular de fotones. Si nos piden calcular el número de fotones incidentes por unidad de tiempo y de superficie, nos están pidiendo calcular el número de fotones partido por superficie y por tiempo, que si pasamos estos dos dividiendo al otro lado, ya lo podemos despejar directamente, nos queda la intensidad dividido por la energía del fotón, o tal como lo hemos escrito aquí, lambda pasa dividiendo y h y c pasa multiplicando y h y c dividiendo. Sustituimos los datos, 5 por 10 a la menos 9 vatios por metro cuadrado, 450 nanómetros son 4,5 por 10 a la menos 7 metros, la constante de Planck 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo y la velocidad de la luz. Y poniendo todo junto nos queda 1,131 por 10 a la 10, que pues se trata de fotones por unidad de superficie, esto es de metro cuadrado, y de tiempo, que es segundos. Esto es la opción A. Y el ejercicio 17 sería como una continuación natural del anterior. Ahora nos pregunta por la energía máxima de los fotoelectrones emitidos por unidad de tiempo en una situación como la anterior. Bien, si hay efecto fotoeléctrico, un fotón que llega arranca un electrón, siempre y cuando tuviera efectividad del 100%, bueno, por eso nos dice energía máxima. Bueno, ¿cuál es la energía total de los fotoelectrones? Pues va a ser la energía de un electrón, se refiere a la energía cinética, que es la que tendrá, multiplicada por el número de electrones. Pero el número de electrones
¿A qué va a ser igual? El número de electrones va a ser igual al número de fotones incidentes. El número de fotones lo hemos calculado en el ejercicio anterior y ya directamente simplemente lo vamos a sustituir. Nos quedaba 1,131 por 10 a la 10 fotones, eso sí, por unidad de superficie y de tiempo. En realidad aquí también nos piden la energía por unidad de superficie y de tiempo. Quiere decir que en esta expresión, energía de los fotoelectrones igual a energía cinética máxima por número de fotones, podemos dividir a cada lado por unidad de superficie y de tiempo. Esto es lo que realmente nos piden y esto es lo que realmente vale 1,131 por 10 a la 10. Ahora nos queda por calcular la energía cinética máxima, que lo hacemos con la ecuación habitual del efecto fotoeléctrico. Es igual a la energía con la que pega el fotón menos lo que cuesta extraerlo del metal y sustituimos los datos. 3 por 10 a la 8 dividido entre 4,5 por 10 a la menos 7 menos 2 electronvoltios que al loro los tengo que pasar multiplicando por 1,6 por 10 a la menos 19 a julios. Cuando hago todo esto me queda 1,22 por 10 a la menos 19 julios. Y por tanto la energía de los fotoelectrones emitidos en total por unidad de superficie y de tiempo es igual a la energía cinética máxima de cada fotoelectrón que la acabamos de hallar por el número de fotones que llegaban o de electrones que se emiten por unidad de superficie y tiempo, y esto nos queda 1,38 por 10 a la menos 9 julios por metro cuadrado y por segundo, o si lo preferimos poner los julios por segundo como vatios, vatios por metro cuadrado, y esto coincide con la opción C. Fijémonos que claramente esta energía tiene que ser menor que la que llega. Esta opción, por ejemplo, la B, no tendría ningún sentido que salga más energía por unidad de superficie de tiempo de la que llega. Se está perdiendo una parte en arrancar los electrones del metal. En el ejercicio 18 se nos pide datar una muestra de un organismo que estaba vivo, ahora está muerto, a partir del descenso en la actividad del isótopo carbono 14, que como nos dicen aquí tiene un periodo de semidesintegración de 5.730 años. Lo vamos a dejar de momento en años porque total luego nos pide que expresemos el tiempo de el periodo de tiempo que ha pasado desde que el organismo murió también en años. Bueno, pues ¿qué nos dice? Nos dice que cuando el organismo estaba vivo, en el momento en que muere, la actividad asociada a este isótopo era de 0,2 becquerels por gramo de carbono, mientras que en el momento actual es de 0,163 becquerels por gramo de carbono. Esto de por gramo de carbono nos da absolutamente igual porque es exactamente igual en la actividad inicial que en la actividad final. Podemos considerar que cogemos una muestra de 1 gramo de carbono y que tiene esta actividad al principio y esta actividad al final. Por tanto, para relacionar ambas, lo que vamos a usar es la ley de desintegración exponencial. Si expresamos la constante radiactiva en términos del periodo de semidesintegración, sabemos que están relacionados, son uno inverso de otros, salvo por el factor logaritmo de 2. ¿Qué nos queda? Nos queda que la actividad, no lo solemos poner, pero es en un tiempo t, es igual a la actividad inicial por e elevado a menos el logaritmo de 2 por el tiempo que ha transcurrido partido por el periodo de semidesintegración. Ahora, sustituyendo datos, tenemos que la actividad en el momento actual es de 0,163 becquerels, en el momento inicial 0,2,
el tiempo transcurrido es la incógnita y el periodo de semidesintegración en años lo tenemos aquí. Y ahora solo es cuestión de despejar esta fórmula. Pasamos el 0,2 dividiendo y ahora evidentemente lo que vamos a hacer para deshacernos de la exponencial es sacar logaritmos a izquierda y a derecha. A la izquierda nos queda el logaritmo de 0,163 partido de 0,2 y a la derecha se nos va la exponencial, nos queda menos logaritmo de 2 por t partido de 5730 y ahora simplemente es una cuestión de despejar la t, que nos queda logaritmo de 0,163 partido de 0,2 por 5730 que pasa multiplicando partido por logaritmo de 2 y este menos lo pasamos también al otro lado. Y esto de aquí nos queda 1691,08 y es en años porque hemos cogido el periodo de semidesintegración en años. Fijémonos que tiene sentido porque en el periodo de semidesintegración quedaría un 50% de la actividad, o sea que la actividad sería de 0,1. Aquí la actividad es superior a 1, por lo tanto el tiempo que hallemos tiene que estar entre 0 y el periodo de semidesintegración, como así ocurre. Y esto corresponde a la opción A. En el ejercicio 19 se nos pide hallar la longitud de onda de de Broglie de un electrón que tiene igual energía que un fotón cuya longitud de onda conocemos, cuya longitud de onda es de 760 nanómetros. Bien, recordemos que la energía de un fotón viene dada por la constante de Planck multiplicada por la velocidad de la luz partido por la longitud de onda, o lo que es lo mismo, la constante de Planck por su frecuencia. Podemos pues hallar la energía que tiene este fotón sustituyendo los datos que nos dan. La longitud de onda es de 760 nanómetros, 760 por 10 a la menos 9, que es lo mismo que 7,6 por 10 a la menos 7, y esto nos da 2,617 por 10 a la menor 19 julios. Esta energía, si uno la pasa a electronvoltios, es más o menos 1,7 electronvoltios. Esto nos dice, como ya hemos comentado en alguna ocasión anterior, que si esta es la energía de un electrón, va a valer la aproximación no relativista. De hecho, este valor es inferior a la energía en reposo del electrón, y si uno lo tratase de hacer con las fórmulas relativistas, se encontraría con un problema. De hecho, el problema está mal redactado. Cuando dice energía, debería decir directamente energía cinética, porque si no puede dar lugar a errores. Pero bueno, en cualquier caso, decimos, bueno, vamos a suponer que la energía es la cinética y que puede usar la aproximación no relativista para el electrón. En ese caso, la energía cinética del electrón es esta de aquí, la misma que la del fotón, y es igual a 1/2 de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. De aquí sacaré la velocidad del electrón, que la voy a necesitar para la longitud de onda de de Broglie. Me queda la raíz de 2 por la energía cinética partido por su masa. Esto es la raíz de 2 por 2,617 por 10 a la menor 19, uso sistema internacional, partido por 9,1 por 10 a la menos 31. Y el resultado de esto es que la velocidad nos da 7,58 por 10 elevado a 5 metros por segundo, lo cual nos dice que la aproximación no relativista era buena, porque esto es muy inferior a la velocidad de la luz. Bueno, ahora la longitud de onda de de Broglie, si sé que puedo usar las fórmulas no relativistas, viene dada por la constante de Planck dividida por el momento lineal, que es la masa por la velocidad. Y sustituyendo datos, lo que nos va a quedar
es 9,606 por 10 a la menor 10 metros. Vuelvo a insistir en que es un orden de magnitud típico para la longitud de onda de de Broglie de un electrón que tiene aproximadamente una energía del orden del electronvoltio. Y en este caso coincide con la opción C. En la última cuestión número 20, se nos dice que tenemos un núcleo de deuterio. Esto es un protón y un neutrón. Podemos ver número atómico 1, que significa un protón, número másico 2, para que haya 2 de número másico tiene que haber claramente un neutrón, porque un neutrón y un protón suman 2 constituyentes del núcleo. Y nos dice que es acelerado mediante un campo eléctrico, ¿vale? ¿Cuál es la carga que va a tener? La carga que va a tener es la carga del protón, que es igual a la carga del electrón, solo que positiva. La masa nos la dan aquí, en UMAS, y luego nos dan el factor de conversión de UMAS a kilogramos, que básicamente coincide con la masa del protón, prácticamente. Y ahora nos dice que para acelerarlo usamos una diferencia de potencia. Y tenemos que calcular su longitud de onda de de Broglie asociada. Bien, lo primero que necesitamos es, para poder calcular la longitud de onda de de Broglie, calcular la velocidad. Para calcular la velocidad, lo que suponemos es que el núcleo parte del reposo, y entonces, al acelerarlo, sabemos que la energía cinética que va a ganar, usando conservación de la energía mecánica, es la potencial que va a perder. Para no hacernos líos con los signos, porque este potencial en realidad tendría que ser negativo, si yo quiero acelerar un protón, tiene carga positiva, quiero que el campo eléctrico va en la dirección que lo acelero, pero el campo eléctrico siempre va de potenciales grandes a potenciales pequeños. Entonces, si este es un potencial grande y este es un potencial pequeño, la diferencia de potencial en realidad será negativa. Para no hacernos lío con todo esto, sabemos que la energía cinética tiene que ser positiva, entonces la vamos a coger como el valor absoluto, y la variación de energía potencial es la carga por la diferencia de potencial. Por tanto, tenemos que 1/2 de la masa de este núcleo por la velocidad que va a tener al final al cuadrado es igual a su carga, que es el valor absoluto de la carga del electrón, por el valor absoluto de la diferencia de potencial. Si de aquí despejamos la velocidad, nos queda que es la raíz de 2 por la carga por el valor absoluto de la diferencia de potencial partido por la masa. Y esto sustituyendo datos, ¿qué tenemos? Pues es 2 por 1,6 por 10 a la menor 19 coulombs por 2000 voltios y partido por la masa del núcleo de deuterio, que es 2,0136 UMAS, que para pasarlas a kilos las multiplicamos por 1,67 por 10 a la menos 27. Esto de aquí nos queda 3,363 por 10 a la menos 27, solo el denominador, y cuando hacemos toda la cuenta nos sale una velocidad de 4,362 por 10 a la 5 metros por segundo, que como es menor que 3 por 10 a la 7 metros por segundo, que tomamos como valor límite, 1/10 de la velocidad de la luz, pues justifica la aproximación no relativista. O sea que ahora vamos a poder usar también, a la hora de calcular la longitud de onda de de Broglie, la fórmula no relativista, la constante de Planck partido por la masa del núcleo y partido por la velocidad. La constante de Planck es 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo. La masa, ¿cuál va a ser? Pues la masa es la que hemos calculado aquí en kilos, 3,363 por 10 a la menos 27 kilos, y la velocidad, la que hemos hallado, 4,362 por 10 a la 5 metros por segundo. Y esto nos da 4,519
por 10 a la menos 13 metros. Fijémonos que esta longitud de onda de De Broglie es más pequeña porque la energía que tiene este electrón va a ser muy grande. De hecho, ¿cuánto va a ser la energía? Fijaros que si yo acelero algo con una carga igual a la del electrón por un potencial de 2000 voltios, por la propia definición de electronvoltio, la energía cinética que va a tener es de 2000 voltios, o lo que es lo mismo, 2 kiloelectronvoltios. Es una energía mucho más alta que la que tiene, por ejemplo, un electrón orbitando alrededor de un átomo en general, de un átomo pequeño. Bien, pues esto nos da la opción A.